Decido el camino, las ganas que quedan se marchan. Buenas noches, y esta es otra edición de Sentido Común. ¿Cómo les va? Yo preocupado porque lo que se viene no es nada bueno, no es nada agradable, y si bien todos los programas empiezo de la misma manera, y algunos de mis amigos, de mis televidentes, después cuando me cruzan en la calle me dicen: che, qué enojado se te ve, qué amargado se te ve, qué panorama nos das. Es que no tengo remedio, porque uno cuanto más conoce a los protagonistas, más toma nota, en algunos sentidos, de la desconexión que tienen con la realidad. Y que la vicepresidenta iba a ser condenada, todos lo sabíamos. La vicepresidenta lo que no previó es que nadie salió espontáneamente a la calle. Si iba Varela Varelita era casi lo mismo el viernes, el martes pasado. Cuando después tuvo que ir hasta Ensenada a reunirse con Mario Seco y algunos intendentes y dirigentes de la Cámpora, reunión a la que no fue invitado Martín Insaurralde, lo que se explicitó ahí por parte de la vicepresidenta fue lo que dijo por su red social al anunciar que no iba a ser candidata. Es decir, un equipo que estaba preparado para vender Coca-Cola, de pronto le sacaron la concesión de la Coca-Cola. Y entonces ahora los pibes de la Cámpora no tienen que vender, van a vender Manaos, y este es el gran problema. Y además, la vicepresidenta, que se autopercibe siendo perseguida por los poderes fácticos que ella misma integra y que su esposo integró, por eso los acuerdos que había hecho el esposo, que ella mantuvo, por eso el lío que tiene con Lázaro, con José López. Si ella lo hubiera cortado, no había lío, pero lo siguió. Es lo que hoy sigue provocando crisis en el oficialismo y que por transición, por carácter transitivo, le pega a toda la sociedad. Quizás Diego Reynoso, de la Universidad de San Andrés, que tuvo la amabilidad de venir a grabar un día feriado y no sé cómo mirarlo a la cara, con esta calor, como diría un amigo de San Martín, me puede ayudar a entender lo que está pasando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por venir. A ver, este es mi punto de vista, hay 500.000. Pero lo que más me preocupa es la desconexión que tiene la clase dirigente con lo que está pasando, con lo que estamos sintiendo. Sí, está desconectada, lo ignoro. ¿Sabe o no cuál es el clima de opinión que reina en la sociedad respecto de su rol? Yo creo que no lo ignora. Todos los políticos, dirigentes más representativos son consumidores de los trabajos de análisis y de medición de los climas de opinión, y todos, no importa cuál, con más o menos sesgo, con más o menos cuidado metodológico, indican que en la sociedad hay una fuerte valoración negativa de todas las instituciones políticas y en general de la dirigencia política de un lado y del otro. Habrá quienes valoran más negativamente a los de enfrente y lo mismo hacen los otros, pero en general ya no tenemos ninguna institución ni ningún dirigente que logre cruzar de alguna manera esa frontera, ese límite de cristal que hay entre los bloques, digamos, ¿no?, de la Argentina, y en parte la dirigencia se ha enredado en disputas internas en cada uno de estos bloques, y hoy ya estamos a 10 meses de las elecciones, tenemos un montón de problemas para resolver, el tema de la inflación, el tema de la inseguridad. Por suerte todavía Argentina sigue avanzando a cuartos de final y entonces estamos un poco contentos y demás, pero tenemos muchos problemas, la gente está
bastante ofuscada, muy insatisfecha con el desempeño de los poderes. Y en ese contexto, digamos, habría que decir, hagan algo, ¿no? Esperaría uno. Sin embargo, cuando uno charla y demás, son otras las preocupaciones que están predominando. Vos hiciste un trabajo a principio de mes donde quizás marcás claramente que el Mundial es un pasatiempo que la gente lo entiende como tal, es una pasión que juega como pasión, pero que sabe que los verdaderos problemas están en otro lugar. Eso no lo tapa el Mundial. No, claro, pero pasa todo el tiempo. La gente, todos somos multidimensionales. A algunos nos interesa el teatro, a otros el fútbol, a otros el arte, a otros la pintura, viajar, etcétera. Todos tenemos diferentes pasiones. La medicina, bueno, cualquiera tiene diferentes pasiones y se concentran en esas pasiones que dominan su vida, muchas de ellas incluso que les da de comer. La política es lo que tenemos todos en común, con grados más o menos de interés, pero le prestamos atención. Ahora, no quiere decir que sea unidimensional, que exclusivamente le prestemos atención a la política, a los del, entre comillas, círculo rojo, a los analistas, a los politólogos, a los periodistas. Bueno, estamos todo el tiempo que al mismo tiempo... ¿No estamos sobregirados? Claro, coincide con que nos apasiona eso, que es lo común de todos, y entonces estamos todo el tiempo con eso, ¿no? Hacemos encuestas, investigamos, charlamos de esto en los medios de comunicación. Después tenemos amigos que están vinculados con esto, nos tomamos café con personas protagonistas, digamos, ¿no? De la escena política, entonces domina para nosotros esto. Pero para el resto de la gente no. Sin embargo, el resto de la gente sí sabe que los alimentos aumentan, que los servicios también, que por ahí su hija sale a la calle y sale con el celular nuevo y está con mucho temor de que le pase algo. Entonces, esas cosas siguen preocupando por más que tengan otras pasiones. El Mundial es una de las pasiones, yo diría comunes, porque a más del 90% le importa el Mundial y está bueno que así sea, nos hace bien, nos entretiene, nos hace un poco felices en la medida en que los resultados acompañen, pero no, eso no quiere decir que no sepamos que hay una inflación de 6 puntos, ¿no? Sigue existiendo ese problema. ¿Se vio anteriormente esta de decir, sabemos que el Mundial es el Mundial, pero lo que me preocupa es lo que está pasando ahora? ¿En otros mundiales quizás lo vivíamos de otra manera o siempre creíamos que los mundiales eran algo pasajero? Yo tiendo a creer que los vivimos de la misma manera que siempre, ¿no? Cada vez, es cierto, cada vez está más globalizado, tenemos más tecnología. Este mundial vimos todos los partidos. Claro. Otros mundiales por ahí te coincidían o no. Bueno, la televisación es otra. Casi un buen número de personas tienen acceso a la alta definición para verlos. Está la tecnología con el tema del offside automático, el VAR, en fin. Ha mejorado muchísimo la industria del fútbol y entonces, bueno, tiene una carga mayor, el producto es mejor incluso. Pero creo que sí, que a todos nos importaba el Mundial en cualquier, digamos, a cualquier Mundial nos importó y sin embargo los problemas seguían. Yo pongo el mejor ejemplo, es el del 86. Argentina sale campeón del mundo en 1986. Y en la selección de Maradona, Bilardo, Burruchaga, Valdano, bueno, etcétera. Y en el año 87 Alfonsín pierde las elecciones de medio término y pierde la provincia de Buenos Aires. Entonces quiero decir, no es que el mundial tapa cualquier otro tipo de consideración política. Los militares ganaron un mundial también. Sí, y la gente no por eso, digamos... Después perdieron la guerra de Malvinas y con todos los... Los militares es más difícil de medir, porque una cosa son los gobiernos que tienen el consenso de la gente y otra cosa los gobiernos que no tienen el consenso de la gente y se imponen por la fuerza, ¿no? ¿Hay alguna institución que se salve del mal humor social? Nosotros hacemos una vez al año la medición de los grupos e instituciones. Bueno, y todos los meses que medimos los 4 poderes. Medimos la satisfacción general con la marcha de las cosas, con el desempeño del Ejecutivo, del Legislativo, del Senado, de diputados y del Poder Judicial. Todos están por el piso, están en 11 puntos, ¿no? 10 puntos, 12 puntos, 14 puntos, 13 puntos. No bajan de eso. ¿El Poder Judicial también? También, sí, está en esos mismos niveles. Y los jueces, y la que hacemos al año, que es medir, digamos, grupos, investigadores, el campo, los empresarios, el FMI, las madres, las abuelas, en fin, diferentes grupos de la sociedad, los grupos feministas, en fin, los movimientos sociales, lo que sea. Los jueces son uno de los últimos, con 10 puntos, digamos, solamente de imagen positiva y 90 de negativa.
Y no hay nada que indique en los últimos tiempos de que ello vaya a mejorar, digamos, ¿no? Porque las novedades, las noticias que hay... ¿Cómo subsiste un país sin instituciones que tengan algún tipo de legitimidad social? Es un problema cuando el árbitro, creo, ¿no?, está puesto en duda. Porque nuestra generación vio allá a principios de los 90, éramos muy jóvenes, pero digamos, el Manipulit italiano, ¿te acordás? Exactamente. Bueno, el Manipulit italiano acabó con el PCI, la democracia cristiana, fue barajar y dar de vuelta en Italia. Para los que no están viendo, Italia tenía un sistema multipartidista, pero tenía un partido muy importante que era la democracia cristiana, estaban los socialistas también, los republicanos, en fin. Ese sistema de partidos se disolvió en el aire y emergió un nuevo sistema de partidos, también con centro-izquierda, centro-derecha, pero reorganizando los espacios, ¿no? Pero fue a partir de muchas causas de corrupción y de denuncia de vínculos de dirigentes políticos que eran casi como obispos en Italia, vínculos con la camorra. Y eso lo llevó adelante un poder judicial medianamente independiente, porque no voy a decir que son ángeles caídos del cielo, pero que pudieron llevar adelante. Uno en Argentina no se imagina un Manipulit, porque la justicia de un lado, del otro, por arriba o por abajo, está toda de alguna manera vinculada, ensuciada, como lo quiera llamar, ¿no? Llena de sospechas, digamos. Le das la derecha a la vicepresidenta que dice que a ella la condenó un lawfare, una mafia armada para que ella no tenga incidencia en la política. Me voy a meter ahí en un lío, pero voy a dar una opinión, no un análisis. No me gusta opinar mucho, pero me gusta más tomar esa sana distancia del que investiga, del que analiza. Pero me parece que ahí hay dos cosas. Un tema es el tema de la obra pública y la canalización y la direccionalidad de la obra pública hacia algunos actores puntuales. Eso ha pasado siempre en Argentina y eso está bien que se juzgue. Y otra cosa es el funcionamiento del Poder Judicial, ¿no? Yo no sé si le doy la derecha, ignoro si hubo un lawfare, pero sí me parece que es riesgoso que entremos en un territorio donde la justicia también sea un campo de batalla y en donde entonces, ¿no? A ver cuántos muertos hay de un lado y del otro. Entonces vos hoy me atacan a mí, me encuentro algo, mañana te atacamos a vos y te encontramos algo. Y como todos más o menos están vinculados o han cometido algún tipo de ilícito con los dineros públicos, y además los jueces también están todos, o todos no, vamos a decirlo todos no, pero hay grupos de jueces organizados que tienen vínculos con diferentes sectores del poder. Entonces, bueno, eso genera un manto de sospecha en todo tipo de accionar, ¿no?, de la justicia, y ahí terminan todos empatados, por decirlo de alguna manera. Y cuando están todos empatados es muy difícil que, si el mismo árbitro está jugando, que el árbitro tenga legitimidad, ¿se entiende?, para impartir una sentencia de la manera neutral e imparcial que se requiere. ¿Vos considerás que el Poder Judicial está jugando un partido? No todo el Poder Judicial. Pero me parece que hay algunos jueces que sí. No, Comodoro Pi, para ponerle. Sí, o algunos jueces, ¿no? Me parece que sí. ¿Qué sé yo? Estos días surgieron noticias por todos lados, uno ve la cadena de vínculos, de relaciones. ¿Y por qué eso genera, no se cuidan de esas claro, cosas? Ese es un gran tema, ¿no? Habría que... Bueno, porque no sé, digo, un viaje si se siente en impunidad. común, y aunque se lo garpe el dueño del lago escondido, a mí no me significa nada, ¿sí? Mientras cumplas, pero en el marco de esta situación, en el marco de que vos estás juzgando a una vicepresidenta, vos tenés que tener como la esposa del César, además de serlo, debe parecerlo. No, claro, ¿no? por supuesto, pero además, si yo te hago muchos favores, aunque no te diga para qué te los hago, te condiciono, papá. Claro. Entonces, claro. Entonces me parece que en eso, ahí hay un tema delicado que... vuelvo al tema del Manipulit. Pareciera ser que es difícil pensar en un Manipulit, digamos, argentino, que ponga las cosas en orden de vuelta y empecemos a barajar de nuevo, ¿no? El tema es cómo se sale de esta situación, ¿no? ¿Hay algún dirigente que se salve un poquitito de la catástrofe? A ver, dirigente político, no sé si se salvan de la catástrofe. Lo que yo veo en las encuestas es que en general,
y más allá de toda esta cuestión vinculada con la justicia y demás, sino que me refiero más al desempeño político, digamos, ¿no? Ahora ya vamos en terreno a business as usual, ¿no? La política como de costumbre. El gobierno se ha deteriorado después de haber tenido un gran momento allá de abril 2020. Cuando era amigo de todos y los convocaba a todos. Y cuando enfrentó un desafío planetario como fue la pandemia del COVID-19, que a nosotros llegó en el 20, ahí el gobierno estuvo en los mejores momentos. El presidente Alberto Fernández llegó a tener 70 puntos de imagen positiva, pero después todo eso se fue desgastando. Se desgastó básicamente, bueno, por temas de gestión, pero también con mucho golpe autoinfligido, ¿no? El internismo que empezó ya en el mismo 2020 en el gobierno debilitó muchísimo al propio gobierno. Era una época donde siempre empezamos todos a hacer... presumen, inclusive los de frente de todos, que ese, no digo golpe autoinfligido, pero sí ese deterioro político fue causado porque presumían que Alberto Fernández, con robustez política, iba a terminar con el kirchnerismo duro. Puede ser. La verdad es que lo ignoro cuál habrá sido la motivación de los actores, digamos, de por qué pasó lo que pasó. Pero este internismo vino de un lado, del otro, de terceras partes, y esto después fue siendo cada vez más obvio, sobre todo después de la elección de medio término, ¿no? Pero ya ahí el gobierno estaba en 25, 22 puntos de aprobación, y desde entonces se quedó ahí en 20 puntos de aprobación. Es muy bajo para un gobierno tener 20 puntos de aprobación. Y esto contaminó a toda la dirigencia política del oficialismo. El mismo propio Mansur, que tenía buenos números en imagen en Tucumán, una vez que saltó a ser jefe de gabinete, pum, le creció la negativa por todos lados. Como dice un amigo, es como medio como la mancha venenosa sumarte al gobierno. Te sumas al gobierno y te crece la negativa. Esto no le pasa a la oposición. La oposición quedó, si bien muchos dirigentes tienen mucha imagen negativa, como es el caso de Mauricio Macri, el expresidente, ¿no? Tiene alto nivel de imagen negativa y mucho rechazo, pero después los otros dirigentes en general tienen negativa, pero tienen mejores estándares de positiva. Y ahí el que mejor está es Horacio. Nosotros tenemos ya desde hace casi, no sé, todo el año, a Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Que levantó con el presidente allá por el 2020, después se cayeron lentamente los dos, pero el presidente cayó más y Larreta después se estabilizó en 40, 42 puntos de imagen positiva y desde entonces logra mantenerse como el dirigente de la oposición. Por más que no le hable a nadie, es decir, porque Patricia Bullrich le interpela a una persona, Macri interpela a otra persona, Horacio Rodríguez Larreta no sé a quién interpela. Bueno, puede ser que esa sea una buena estrategia, ¿no? Tiene en su saldo diferencial entre positiva y negativa, le da, es el que mejor le da también, digamos, ¿no? Es el que menos diferencia tiene entre la negativa y la positiva. Patricia Bullrich se está acercando, pero está flat, decimos nosotros. Nosotros la medíamos desde que era ministra y están los mismos números. Cuando era ministra tenía 34, 35 puntos como ministra. De aceptación y de aprobación. De aprobación, y hoy están 36, 35 puntos de aprobación y se mantiene más o menos ahí. Tiene un poco más de negativa, eso sí. Es un candidato más polar, ¿no? Genera más tensión. Después tenés, bueno, Javier Milei había pegado también un salto a la fama ya por marzo, había generado mucha aceptación, pero después lentamente también se fue desgastando, le creció mucho la negativa. Mi impresión fue que Javier Milei, mientras logró mantener su posicionamiento sobre la crítica a la casta política, digamos, ¿no? Y ser el garante del descontento, que fue más estético, ¿no? Por su forma, sus modos, que otra cosa, ahí fue logrando cierta adhesión y cuando quiso convertirse en un candidato programático, ideológicamente coherente con todo lo que él consideraba el libertarianismo, empezó a hacer agua con el tema de la venta y compra de armas, el tema de los órganos, el de los niños, bueno, en fin, y ahí yo creo que se desdibujó su posicionamiento. Sigue teniendo un posicionamiento fuerte, pero ya, diría yo, no está en los niveles de marzo, ¿no? Esa curiosidad que despertó y esa adhesión que despertó. Tiene
un poder de chantaje enorme, porque Obvio. con esa, en el sentido sartoriano del término, es decir, Sí. alguien que puede condicionar un armado político, que puede alterar la configuración de una coalición, ¿no? Alteró la configuración del Frente de Juntos, por ejemplo. Y yo creo que discursivamente, su presencia alteró discursivamente a Porque los eso era candidatos Macri, Juntos por el nadie Cambio. lo discutía, que eso representaba el macrismo, vamos a decir. Sí, y no tenían necesidad de exponerse públicamente en términos tan extremos. Desde su presencia y capitalización habilitó a que el discurso político se corra más hacia la derecha de lo que normalmente estaba en Argentina, ¿no? La última, pero tengo un amigo que él sostiene, y después vos ves las cuentas de cómo terminan los números, que ese sector que en un momento representó Esper Milei y ahora lo representa Milei y un poco menos Esper, no siempre iban a votar a Macri o a Juntos por el Cambio o a Cambiemos. Era lo que era el Frente Renovador en algún momento. No. Que no van al peronismo ni van a la oposición. Vamos a ver qué pasa. Eso es hoy lo que sabemos, los datos duros del desempeño electoral de los libertarios, llamémosle así, es 5 o 6 puntos, ¿no? Nacional. No 16, 17. No, eso fue capital. Eso fue en capital. A nivel nacional fue 5 o 6 puntos. La última elección, la de medio término, fue 5 o 6 puntos. Lo que sabemos, vos decís. Esto es lo que sabemos. Después sube la imagen, baja la imagen, las encuestas aparece 15 puntos de intención de votos para uno. A nosotros nos da 10 puntos de intención de votos el espacio libertario, pero en votos genéricos, cuando preguntamos por libertarios, no cuando decimos Javier Milei o lo que fuere, ¿no? O sea, no cuando le ponemos nombre y apellido a ese espacio. Ahora, puede ser que esté creciendo. De los 6, 5 a 10, 12, es un montón, es casi el doble de crecimiento. 100% de crecimiento. Y puede que esto venga de sectores que están muy insatisfechos y que estén doblando su voto. Y esto no es nuevo, ha pasado en muchos sistemas políticos. Donald Trump logra traer hacia el voto republicano votos que eran históricamente demócratas y que eran los trabajadores blancos del Rust Belt, ¿no? Y que como ahí creció muchísimo el desempleo, ¿no? En toda la zona de, ¿qué será? Ohio, Michigan, ¿no? Que eran históricamente trabajadores de los sindicalizados y demás, que voto demócrata, digamos, ¿no? Duro. Ese nivel de desempleo y empobrecimiento y mucha insatisfacción con los gobernantes, digamos, progresistas de los últimos años, los demócratas, terminó yendo hacia Donald Trump con un discurso nativista, ¿no? Pro América y demás. Así que no es nuevo esto que sectores que por ahí, digamos, no son votantes de Juntos por el Cambio, sino que pueden ser sectores de mucha insatisfacción que vengan del otro costado del espectro político, puedan empezar a ver en el libertarianismo de alguna manera, pero no desde el libertarianismo programático, sino más bien de esta idea de la insatisfacción, de la bronca contra la casta y demás, y que puedan llegar a brevar ahí en ese caudal de votantes, ¿no? Diego, gracias por tu presencia y por tu tiempo. Alejandro, a vos, por favor. Un placer. Un instante, continuamos con Sentido Común.